otras cuestiones ahí. Y la indagación, la práctica, hasta que pues yo pensé que iba a ascender y no pierdo el trabajo otra vez. Ahora, al final de cuentas descubriste qué es lo que no funcionaba, por qué no te daban los trabajos como hacías tus CVs. Sí. ¿Qué era? Al final de cuentas me di qué es lo que había detrás. ¿No tenías un padrino? No. En parte, aunque suene gracioso, muchas personas, bueno, muchas empresas contratan por ese medio aún. Pero me di cuenta de lo que hay detrás de. Una vez adentro me junté con el de recursos humanos. Y yo veía cómo era su proceso de contratación. Decía, a ver, ¿por qué no me aceptaban? ¿Qué ven ellos? Y te va a sorprender que muchas veces él contrataba porque era un chico. Pues veía los CVs, ¿no? Y si la chica le parecía atractiva, llévala. Ella. Yo decía, o sea, mi futuro laboral dependía de alguien que viera mi foto o lo primero que leyera. Esa era mi oportunidad. Y yo dije, no, pues no es justa, ¿no? Habría ver qué onda. Y de ahí también. Bueno, pues, pero esa fue una experiencia. Una. No quiere decir que todos elijan de esa manera. No, no todos, pero sí es el mismo proceso. Vimos que es el mismo, manda su CV, en base al CV el reclutador lo ve, analiza con respecto a la vacante, te hacen una entrevista laboral y si tiene algo que ver o si esta persona es, por intuición ve que puede ser bueno en la vacante, te contratan, ¿no? Y ahí hay muchas trabas. Yo sé que ahí hay muchas personas, y no me van a dejar mentir, que tienen talento, que son muy buenas, pero quizás por no saber venderse bien o por no saber hacer un buen CV, pierden oportunidades muy buenas. Y por otras que pues piensan que por un CV, que todo el mundo miente en su CV, seamos realistas, que por un CV pues puedes tener una oportunidad. Entonces a la empresa le afecta también, porque contrata personas que disminuye su productividad solamente por lo que le venden un CV, y hay personas que en verdad tienen talento, que pueden desarrollar mejor las oportunidades, pero su único defecto es que quizás no puedan hacer un CV, ¿no? Cuando hace el boom la inteligencia artificial, apenas ahora 2024-2025, ya es donde todo dio un cambio total. Antes de entrar con esto, yo quisiera que abordáramos este tema. A algunas personas les da miedo el tema este de la inteligencia artificial, a otros, como decía hace un momento, los apasiona. Unos no quieren nada de inteligencia artificial. Por lo regular es la gente que más edad, entre más edad sí, tienes, claro. hay más resistencia a todo esto, pero suele haber también gente de no tanta edad. Hay quienes la utilizan todos los días y a cada momento. ¿Tú qué les dices a unos y otros? Yo diría que la inteligencia artificial no es de temerse, es de adaptarse. Entonces, también he escuchado que va a decir que va a quitar muchos trabajos, ¿no? Pero la inteligencia artificial no viene a quitarte el trabajo. Pero una persona que la sepa usar, sí. Te voy a retomar al boom, cuando hizo el boom las computadoras, de antes de las máquinas de escribir a las computadoras. Igual muchas personas pasaron por ese mismo miedo, ese mismo cambio, ¿no? De que no, pues ahora porque una máquina, así con la taquimecanografía y lo mismo, unas no, otras sí. ¿Qué pasó con el tiempo? Llegó al momento en el que ya era necesaria. Y las personas ahora se veían obligadas a aprender a utilizar la computadora cuando al inicio pues pudieron adaptarse. ¿Y qué hicieron? Perdieron valor en el mercado. Y me imagino que es un proceso como el de la revolución industrial, ¿no? Similar. Que vino a quitar muchos empleos, pero produjo otros, ¿no? Exactamente. Justamente eso. Te voy a dar un ejemplo muy claro, médico. Ahorita nosotros tenemos una colaboración con el IFORTAP. Estamos dando cursos de inteligencia artificial. Mira lo que va a pasar. Luego, ahorita que ya hay clases de inteligencia artificial, ¿qué van a buscar después? Maestros con conocimientos ¿en qué? En inteligencia artificial. Y ya abrieron toda una línea nueva de oportunidad laboral. Ahora van a buscar maestros, pero que sepan de ella. Entonces, si otras personas por ahí la empiezan a estudiar, cuando empiecen a buscar estas vacantes, ellos que la aprendieron ya tienen una oportunidad, una inserción laboral. ¿Sí lo ve? En tu experiencia, Eric, ¿cuáles serían los principales objetivos y desafíos de la inteligencia artificial? El objetivo es como tal sistematizar tareas, hacerlas más rápidos, hacerlas muchísimo menos intuitivas y más en datos, en análisis, lo cual disminuiría también el
costo de las empresas, el tiempo. Esa es una de las, y uno de los retos más grandes ahorita es el cambio, la adaptación de las personas. No están viendo que ya está en todos lados, incluso el SAT. En el SAT ya utilizan inteligencia artificial para detectar tendencias de fraude, y en base a eso, pues ya priorizan auditorías, ¿no? También en las universidades, en las escuelas, los chicos, los más jóvenes, ya utilizan inteligencia artificial y algunos maestros aún no. Entonces estos le entregan tareas bien hechecitas a los maestros, pero si el maestro ni siquiera sabe que se la están haciendo con IA, ¿cómo está la educación? Ahora el chico sabe más que el maestro. Ahí hay otro punto importante. Otro, en las empresas. Hay un chico o chavos que ya utilizan la inteligencia artificial. Entonces ellos redactan correos más rápidos, entregan los resúmenes más rápido y pareciera que son más productivos que un veterano. Eso está bien, pero no le resta habilidad a la persona, esto es la calculadora. Empiezo a usar la calculadora y se me olvida sumar, restar, multiplicar, dividir. Si no tengo una calculadora y un teléfono, porque ahí tenemos, desplazó a todos, ¿no? Claro. Que hay calculadora, televisión, todo, pues. No resta el ejercicio de habilidad del cerebro, de la mente humana. No del todo. Ahí te va, ¿por qué? Como tal, estas herramientas vienen a potenciar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ahorita hay herramientas de IA que hacen toda una página web en 2-3 minutos. Entonces, ¿qué dicen, por ejemplo, los programadores? No, pues ya me va a quitar el trabajo. No, los obliga a aprender más, porque estas herramientas te escalan hasta cierto nivel. De ese nivel para arriba, ya el programador tiene que desarrollar mejores habilidades, entenderlas para crecerlo. ¿Sí ve? Te voy a explicar lo que trato de decir, a lo mejor así. Si tú no haces ejercicio, por lo que tú quieras, empiezas a subir de peso. Uh-huh. Y empiezas a perder habilidades para desplazarte, para hacer algunas cosas. Te empiezas a convertir en una persona torpe en tus movimientos. Si tú dejas de utilizar tu cerebro para operaciones, yo, ¿sabes lo que hago? Tengo ahí mi calculador y tengo todo lo que necesito en mi oficina, pero las operaciones, muchas otras cosas, pero las operaciones entre ellas, trato de hacerlas yo, no con la máquina. Digo, cuando no tengo tiempo, rápido, vámonos. Pero cuando hay tiempo, trato de hacerlo para que no deje de hacer ese ejercicio mental que me vuelve hábil, que me vuelve alguien que no pierde ritmo, no pierde la forma. Entiendo. Pues. Entiendo. ¿Me explico? Sí, entiendo totalmente. Que puede llegar a quitar la habilidad de razonamiento o la habilidad de incluso pensar o de hacer cosas, ¿no? A un futuro. Aquí va a depender mucho de la dependencia y el uso que se le dé. Al final es una herramienta como tal, ¿no? Entonces, puede que sí, algunas personas que se hagan dependientes digan, que lo haga él, y les quiten la capacidad de razonar, de resolver problemas. Pero puede que hay otras personas, que ese es el objetivo de esta, que la utilicen para mejorar, que la utilicen para aprender, que la utilicen para potenciar lo que ya saben. Por ejemplo, psicólogos. Con la herramienta que nosotros tenemos, nosotros necesitamos contratar psicólogos con experiencia para que éstas las entrenen, ¿sí ve? Entonces, así como el ejemplo que me dio del gym, hay algunos que pues no hacen ejercicio y como tal, y aún así quieren tener buen cuerpo, pues depende al final del uso que uno le dé. Entonces yo creo que ahí entra la ética y la mentalidad, o inclusive el tipo de persona, de cómo la utiliza. Ahora, tengo entendido que hay inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Una inteligencia artificial débil podría ser, por ejemplo, como Netflix, la que te sugiere ciertas películas en base a lo que ves, la que te sugiere Spotify, cierta música, ¿no? Y una inteligencia artificial, o inclusive para desbloquear nuestro teléfono con nuestra huella dactilar, eso es inteligencia artificial débil. ¿Cuál sería una inteligencia artificial fuerte? Ya son estas generativas, las que
no solamente les das una actividad, sino que aprenden de ti, de lo que tú les vas dando, de lo que le vas enseñando, a llegar a puntos que inclusive podría darte una introspección básica psicológica tuya. Entonces ya eso es muy muy fuerte. O como la que utilizan ya los de Tesla, por ejemplo, que ya hacen que los autos manejen solos, ¿no? Y que hay un aprendizaje automático de inteligencia artificial. Sí. ¿En qué consiste? Es una inteligencia artificial, como te comento, generativa, en el cual esta inteligencia artificial aprende de ti, de lo que le vas mostrando, de lo que te gusta, de lo que le vas enseñando, va adaptando lo que sabe de ti. Entonces cada vez va aprendiendo y va aprendiendo y va aprendiendo. No sé si sepas que hubo un ajedrecista a nivel mundial que lo pusieron enfrente de una inteligencia artificial a jugar ajedrez. Primero él le ganaba a la inteligencia artificial, pero llegó un punto en el que esta inteligencia aprendió tanto de él que ya le fue imposible ganarle. Y esta pues terminó ya siendo la mejor del mundo, ya no le pudieron ganar. Y entre más. Ahora imagina, eso es en contra. Ahora imagínate si lo usamos a favor. El crecimiento es completo. Si la utilizas para estudiar, si con tu potencial, por ejemplo, de psicólogo, y esa herramienta te ayuda a resultados psicológicos, y tú la utilizas para, no sé, darle un mejor análisis al paciente, perfecciona el resultado. A una persona que sabe de psicología, utiliza esta herramienta que también sabe de psicología para darte un análisis, el resultado es mucho mejor a que tú lo hagas normal. ¿Sí ve? Hay películas futuristas de estas de ciencia ficción. Sí. No sé, tal vez de Matrix y de ese tipo, en el que pues te plantean situaciones en que al final de cuentas las máquinas pueden ser un peligro, pueden llegar a dominar, pueden llegar a tener el control, incluso puedes no darte cuenta en qué momento estás perdiendo el control. Hay otra película, la de este robot, que es, no, pero el robot pequeñito que se quedó aquí en la Tierra y Wall-E. Se va Wall-E a la nave esta y se encuentra que está manejada por una máquina, al final de cuentas, y cómo estaban todos los humanos. ¿Te acuerdas cómo estaban todos los humanos? Sí, todos obesos. Obesos, no podían caminar, no podían, no pensaban, no se fijaban en lo que estaba enfrente a ellos, una pantalla todo el tiempo, etcétera. Tenían una alberca que no utilizaban porque no había posibilidades, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿hay manera de que la inteligencia artificial salga de control, que nos rebase? Fíjate que ya hay casos de rebelión de inteligencia artificial, pero quizás no es la rebelión como de que tomen el control. Una de las rebeliones es de que no haga lo que tú le digas. Por ejemplo, desarróllame o haz tal cosa, ¿no? Y se niegue a darte el resultado. Si su función es que te dé el resultado y que se niegue, ya eso se considera una rebelión. Hay varios estudios de eso. Como tal, no es que vayan a tomar el control todavía. En un futuro... Todavía. En un futuro no lo sabría, ¿no? Pero incluso en esa cuestión, la rebelión de que sí, hay Alexas que le dice, Alexa, haz algo, ¿no? Y pues no lo hace. Alexa, haz algo. Alexa, y no lo hace. Por ejemplo, Alexa es una inteligencia artificial pequeña. Entonces el hecho de que no haga lo que le digas ya es una micro rebelión. Se puede ajustar, sí, al final de cuentas siempre va a tener intervención humana para ajustar, para reajustar, para apagar. Entonces llegar a ese extremo futurista, pues esperemos que no pase, ¿no? Pues a veces yo siento que estamos dejando que las máquinas piensen o resuelvan por nosotros. Lo hacen. El tema es que al cuidar nuestro confort, nuestra comodidad, cada vez depositamos más las actividades en las máquinas y entonces podemos ir, como decía desde hace un momento, poder ir perdiendo habilidades. Conozco gente que ya no redacta una carta. Me dice a la inteligencia, necesito una carta con estos datos, dirigida a tal, y pum, vamos, ya no redacta. Exacto. Conozco gente que va a desarrollar un tema, una exposición magistral. Necesito una exposición tales y tales y tal. Entonces, híjole, eso me parece de un peligro muy grande. Ahí entra
lo que busco en cierta parte, que le cambien el enfoque, porque lo que hace eso en sí, la inteligencia artificial está hecha para reducir tiempos, por lo cual al reducir esos tiempos de mandar un correo, por ejemplo, libere más tiempo a nosotros para generar una mejor calidad de vida, mejor interacción, más tiempo para estudiar, aprender algo nuevo. Entonces es separar quizás ese mindset de pensar de que ok, lo hago, lo redacto y me lo va a hacer todo, a decir ok, optimizo ese tiempo y el tiempo que me ahorro haciendo esa actividad, desarrollo otra, o mejoro en esto, o la utilizo para aprender otra cosa. ¿Sí ve? Ahí es donde tiene que haber ese cambio. Cuando haya ese cambio, créeme que el miedo desaparecerá. Bien, son las 5:09. Estoy platicando con el ingeniero Eric Díaz Olán sobre inteligencia artificial. Voy a ir a la pausa y regresando continuamos con esta plática. Viene lo mejor. Para entender mejor lo que sucede, nos vamos a fondo con Chuy Sevilla. Son las 5:12 p.m. La polémica se ha armado detrás de los micrófonos. Pero bueno, vamos a seguir platicando con el ingeniero Eric Díaz Olán. A ver, es inteligencia artificial el tema. ¿Cuáles serían, Eric, los principales desafíos éticos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial? El primer desafío ético es que muchas personas ya la están utilizando para extorsionar. Ya te pueden clonar, por ejemplo, tu voz, y en base a tu voz clonada ya pueden fingir ser tú en un audio. Y muchas personas que no conocen ella, por eso es importante conocerla, son más propensos a caer. He visto varios videos de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que va a dar unas becas y que manden sus datos a tales, y mucha gente va, wow, genial, pero eso es IA. Esa es una. La ética, como toda revolución, hay lado bueno y lado malo. En una ocasión, no sé si te lo compartí a ti, Juan Pablo, en las mañaneras de López Obrador, se pone a cantar y digo, mira,
No sabía que Andrés Manuel cantaba tan bien. Dice, creo que es inteligencia artificial. Sí, claro, totalmente. Esa es una de las éticas. La otra, yo lo veo en el sector de los jóvenes, más que nada en la educación, porque ahorita en base a eso, si no hay una buena ética de cómo utilizarla, cuándo utilizarla en las escuelas, pues qué nivel de educación le va a dar un maestro a un estudiante cuando el estudiante sabe más utilizar estas para hacer sus tareas, estudiar, y el maestro no. Entonces, si el maestro ni siquiera está capacitado, ya lo rebasó el alumno. ¿Y qué clase de educación te va a dar el maestro, no? Si, como dicen coloquialmente, ya te pasó la rata por los ojos, ¿no? Entonces, aquí es que hay muchas cosas negativas, muchas positivas, pero hay algo que no se puede cambiar sí o sí. Es un cambio y ya está aquí, es un presente. Quien no se adapte, por desgracia, perderá valor en el mercado. Es un hecho. Si una persona no se adapta, pierde valor en el mercado. Entonces, éticamente, viéndolo de una forma normal, hay que utilizarla quizás no a un grado de para hacer el mal, ¿no? Sino para ventajas. Yo conozco muchas personas que lo utilizan incluso para hacer nuevas fuentes de ingreso, emprendedores. Hacen música o le ponen la voz de Cristiano Ronaldo, y en los cumpleaños de sus hijos ella vende un mensaje personalizado: hola hijo, felicidades, con la voz de Cristiano Ronaldo, y le pagan por eso. Otras hacen canciones personalizadas. Pero eso es poco ético porque está utilizando la voz de alguien que no le autorizó a hacerlo. Libre de derechos de autor, pues obviamente estos venden parte de su voz, no es totalmente abierto. Obviamente algunos no, ahí sí ya hay polémica, pero pues ya es clonación, es fraude incluso de identidad. Te decía hace un momento el tema ético ahí, ¿no? Sí, ahí entra mucho, incluso música. Muchos pueden descargar canciones pero con fondos de derechos de autor ya hechos, y también ahí entra la ética. Oye, estás robando, clonando lo que yo hice, ¿no? Lo que a mí me dio mucho esfuerzo, tú me lo estás quitando. Lo que pasó ahora con este locutor, que hubo una queja, ¿cómo se llama el locutor que utilizaron para un comercial de gobierno, no, del INE, ¿eh? Sí. Se me fue ahorita. Ellos alegan que fueron a inteligencia artificial y pidieron un comercial con estas y estas características, y el comercial salió con la voz. Pepe Labat. Sí. Pepe Labat, efectivamente. Sí. Y bueno, aquellos dicen, no, a ver, esta es la voz de Pepe Labat, y esta voz tiene un valor, ¿no? Claro, totalmente. Pero por ello igual es importante conocer qué sí y qué no. Porque parte de lo que la ética va a entrar, una persona que conoce inteligencia artificial, yo le aseguro, médico, que va a saber detectar cuando uno es IA y cuando no, incluso en la voz. Porque aunque parezca o suene la misma, hay ciertas intermitencias que no la puede hacer idéntica. Y una persona que está acostumbrada a rodear eso se da cuenta luego, incluso en los videos. Como esos videos de Claudia Sheinbaum moviendo su gesticulación tal cual lo que decía, ¿no? Pero pues yo pude detectar qué era. Sí, claro. El tema es ese otro, ¿no? Buscar que no nos confundan, buscar que intentar saber cuál es y cuál no es. Ahora, ¿qué hace la compañía de... ¿Tú formaste la compañía en la que hoy trabajas? Sí, NLT Solutions. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace? Nosotros como tal, como te comentaba, buscamos talento real. Personas que, nuestro eslogan dice, nosotros no contratamos CVs, contratamos talento. Entonces, habemos personas que ya traemos intrínsecamente ciertas características, ¿no? Algunos son más introvertidos, otros extrovertidos. Entonces, una de las cosas que nosotros vimos es que mediante psicología o lo que te hacían en una entrevista laboral, porque una entrevista laboral como tal es una radiografía psicológica tuya. Entonces lo que hacíamos nosotros ahí es que mediante esta inteligencia artificial detectábamos personas que en verdad pudieran aportar valor a la empresa. Porque las empresas, su éxito depende del personal, ¿no? Entre mejor personas tengas, más productividad tiene. Entonces con esta inteligencia artificial nosotros buscamos personal que en verdad tengan talento pero no solamente un talento básico, sino un talento natural. Y aparte de eso, pues no solamente lo hacemos por cuestión de intuición, sino por análisis. Eso ahorra tiempo y dinero a las empresas.
Además de que las empresas reciben buen talento para aumentar su productividad y no pase lo que te dije de que pues porque una foto la ve bien, ¿no? O porque piense que el CV es, ¿no? Aparte de eso le damos buenas personas con buena experiencia y no solamente por intuición, sino por análisis, por datos. Ok. Bueno, esto ayuda a que las compañías puedan decidir pues con más facilidad una buena contratación. Sí, y a la vez, si no quieren ser analizados, sino que le damos talento, obtiene ese tipo de personas. Todos estamos de acuerdo que cuando hay diferentes tipos de empleados. Están los que nada más llegan a cobrar, están los que en verdad tienen esa iniciativa, intuición de querer seguir creciendo, que buscan algo laboral, algo bueno, y pues están los que ya de plano quieren gerenciar, ¿no? Todos tenemos eso en nuestros negocios, empresas, todos tenemos ese tipo de personas. Ahora, imagínate tener una empresa que únicamente te dé de esas personas que en verdad buscan crecimiento. Antes era el sueño, ¿no? Pues ahora ya es realidad. Así como antes era un sueño que los coches se manejaran solos y ahora es realidad, ahora podemos tener empresas o compañías con talento que no solamente tenga experiencia, sino que tenga valores, que tengan ese temperamento, esa chispa natural. ¿Y eso cómo se analiza? Pues con psicología. Ahora, ¿eres tú la única empresa que se dedica a esto aquí en Tabasco? Aquí sí. Tenemos varios casos de éxito ahí. No sé si las empresas pueden reportarse por ahí. Sí, hombre. Es totalmente válida. Su productividad lo han visto elevada. Y no solo eso, se ahorran tiempo. El tiempo para contratar a una persona, meterla, luego le invierten en su desarrollo para que después se les vaya, pierden. Y hay rotación de personal. Con este tipo de personas, ya clasificadas en tipo A, B, C o D, nosotros damos puro A y B. Aparte de que son buenas personas en cuanto a lo intrínseco y sus valores, pues tienen pues la experiencia de, imagínate cuánta productividad no ahorra. La inteligencia artificial no tiene sensibilidad. No. Es una máquina. Datos. Para elegir personal, no dudo que la inteligencia artificial haga una buena selección como tú me estás mencionando. Pero la sensibilidad, la intuición, la fe, aquel me late que ha descubierto a gente tan valiosa. Ahí va. Eso es lo que te comentaba que potencia. ¿Por qué? Porque detrás de esa inteligencia artificial hay un psicólogo. Detrás de esa inteligencia artificial hay un experto en recursos humanos, que lo que hace es que, como te comento, estas IAs se entrenan. Y la entrenan en base a su experiencia, a lo que ellos conocen, se le dan la información a una herramienta que muy pocas veces se equivoca y que se mueve en base de datos y análisis. Entonces, estas personas, con su experiencia, lo que llevan, más los datos y los análisis, te generan un perfil exacto. Todos son en base a patrones, todos se mueven patrones. Vas viendo, detecta cierto patrón, el resultado es este. Conforme vas viendo ciertas acciones, predices un resultado. Esos son patrones. Entonces, con estas personas, esa intuición de la que le llamamos, en cierta parte es patrones actitudinales. Ya si uno conoce a una persona y dice, te apuesto que ese es así, 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 por intuición, ¿no? Pero no, en realidad has conocido mucha gente así que sabes más o menos qué perfil tiene. Eso es la intuición, entre comillas. Entonces es lo único que hacemos. Manejamos diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, no basta ser un genio para saber que una persona líder, desde el inicio, no va a tener pena a saludar. Va a estar, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vas a ver esa vibra. Y vas a decir, eso es muy bueno para. Pues eso es intuición, pero a la vez es un patrón. Tú ya has conocido más gente así. Oye, a ver, pero sí te puedes confundir. La personalidad de Einstein, por ejemplo, no te decía en absoluto que fuera lo que Exacto. Pero la IA casi no se confunde. Casi no. Aún hay que desarrollarla. Y ahí es donde entra la intuición del humano con los datos, la predicción y el análisis de la inteligencia artificial. Ahí es donde hace esa combinación. Entonces, ¿cómo lo mides? ¿Cuántas personas has contratado? ¿Cuántos has resultado? ¿Y cuántas has acertado? De ese acertados, decir, ok, de 10, 9 salieron bien, funciona. ¿Y cuántos no han acertado?
Porque Al supongo inicio, que son muchísimo más los que han acertado que los que no, por eso. la mayoría de los que no acertaron, disculpe, fueron al inicio. Porque en la etapa piloto, cuando todavía no estaba al 100% entrenada. ¿Y cómo no acertaba? ¿Qué mejor que hacerlo con personas que tú conoces? Tus allegados. Decir, oye, a ver, haz esto, haz la prueba. Y en base a los resultados, no, pues no es así, no va. Y entonces, ¿cómo es? A ver, dile a tal, y necesitamos un psicólogo, a pruebas. Cuando vimos que el perfil encajaba con las personas que después conocíamos, dijimos, ahora sí, vamos a probar otro. Con nuestro propio empleado, ¿eh? Para nosotros contratar la usábamos. Por ejemplo, nuestra empresa, cualquiera por mínimo empleado, mínimo utiliza ChatGPT, ¿no? Mínimo, nosotros contratamos personal que conozca de ella. Entonces, para reclutarlos, ahí lo probábamos. Y ya que entraban, prueba, mes de prueba, observación constante y... Ahora, dependerá también para el empleo que vaya, ¿no? Pues a lo mejor no necesita esta herramienta. No todos, pero la mayoría. Por ejemplo, perfiles actitudinarios como empresas que hacen team building. El team building, para el que no esté familiarizado, son esos eventos que se organizan los corporativos para mejorar la productividad en las empresas, que hacen para el liderazgo, que hacen ese tipo de eventos para la Jumex, Coca-Cola. Ellos buscan perfiles que sean actitudinales, que te ayuden a mejorar la experiencia de, hola, sí, tú puedes. No todos somos así, algunos son más reservados. Entonces, para esos perfiles funciona muchísimo, porque como lo predice, lo da paga. Otra, para perfiles corporativos, como ingenieros, también, porque ahí quizás no importa tanto su actitud, pero sí su conocimiento, y que por lo menos en su mentalidad sea buscar algo estable, algo de crecimiento, y no nada más ande viendo qué es lo que cae. Eso también lo hace en base a preguntas. Entonces no le puedes mentir. Hoy, ¿qué porcentaje de error tienes al seleccionar a una persona, al ponerle la letra A, B, C, D? ¿Qué margen tienes? ¿El 1, el 10, el 20? Tenemos hasta ahorita en lo que hemos dado de asertividad tenemos un 93.2%. 93.2%. Todavía falta un poquito más para a mejorarla. Ahí como es ese entrenamiento. Estas sillas se entrenan. Entre más analiza, más hace. ¿Quién contrata el servicio? La empresa que quiere al personal. Exacto. Quien va a presentar su solicitud no tiene que pagar nada. No, nada, es totalmente gratuito. Incluso hay dos formas. Está la empresa que dice, yo tengo mi bolsa de trabajo, pero a ver, ayúdame, a ver, escanéamelos, ¿no? Por ejemplo. Y ya, ok, va. Ellos me mandan a su personal, yo lo escaneo, le digo, funciona, tal cual, ¿no? Hay otras que dicen, contrátamelo tú. Ahí, pues ya nosotros somos los que lanzamos las vacantes. Y debes de tener tu bolsa de trabajo de de otras solicitudes que atendiste. O sea, la XBT te mandó, te pidió y se presentaron 50. Uh-huh. Se escogieron a 2, te quedaron 48. Esos tú quedan ahí, exactamente. Ahí tienes una reserva que cuando alguien más te pide algo, exactamente. Aquí tengo esto más los que tú me digas y los que se agreguen, ¿no? Exactamente. La diferencia es que de entre todos esos, como mencionas, me piden 10, yo doy 2 y los otros 8 quedan. De esos 8 solamente vamos a obtener a los que sean tipo A y B. Sí, claro. Los demás pues no los contratamos, por eso decimos nosotros buscamos talento real, no contratamos CVs, contratamos talento. Es totalmente gratuito, incluso a veces lo usamos comunitariamente para analizar a la persona. Llega, lo analiza y como esta IA te dice en dónde desarrollar tu habilidad blanda o qué es lo que detectó que necesitas mejorar, pues le dices, oye, mira, si tú haces esto, te capacitas en esto, pues puedes mejorar. A un C, por ejemplo, ¿le dices eso? Exactamente. Le puedes llegar a decir, oye, mira, en cuanto a lo que me mandaste, tus respuestas, tu video, a ti te falta enfoque, ¿no? Por ejemplo, o te falta liderazgo, o te falta esto, mira, estas técnicas, estos libros, estas capacitaciones, te pueden servir para, ¿no? Ya depende de él. Mayormente el C no va a querer estudiar más. Pero, por ejemplo, un D sí puede subir a B. Ajá. Con estudio, en cuanto a lo que te diga qué es lo que tiene que desarrollar. El D de plano. El C de plano. ¿El C? Ajá, el A, B, C, D. Perdón, el D de plano. El D de plano es muy difícil. Complicado. Sí, yo creo que ya es cuestión de su mentalidad.
ahí va ya cuestiones de Tendría que mentalidad. hacerse tal vez algún trabajo psicológico con él, una cosa así. Quizás el cómo vea las cosas o su motivación interna, ¿no? Yo siento que todo lo que lleve un objetivo va a un crecimiento. Entonces hay muchas personas que no tienen como tal un objetivo. Si tú le preguntas cómo te ves de aquí a 10 años, te vas a decir, "Ah, ¿cómo que busco?". No tienen como tal un objetivo. A ver, para ubicarlos bien, el A sería que liderazgo y conocimiento. Sí, el A es totalmente corporativo, directores, gerencias. El B sería más que nada estabilidad laboral, quitar paro de rotación. Por ejemplo, son esas personas que no van a aportar más, pero son responsables, van a estar ahí todo el tiempo. Todos conocemos ese tipo de personas que podemos recomendar. Si ella es muy buena, quizás no te va a decir, oye, aquí podemos hacer esto y lo demás, pero ahí va a estar siempre, cumpliendo su trabajo. ¿El C? El C vendrían siendo como inicié yo. El recién egresado que tiene las ganas, tiene el objetivo, quiere seguir creciendo, pero le falta experiencia, necesita quizás guía, que alguien le dé la oportunidad para irlo desarrollando, que las empresas inviertan en ellos, en capacitaciones. Esos son los que se vuelven. O sea, tú algún momento fuiste C. Sí, totalmente. Yo desde cuando salí de la universidad era C. ¿Y el D? El D, pues son esas personas que hacen de todo, buscan lo que sea y lo que caiga. Normalmente eso se utiliza para sector construcción o ayudantes generales o de ese punto más o menos. Más cuestión de Mano gasto de físico. obra. Y eso, Ándale, ¿no? exactamente, para las centrales de abasto, que tengan ese tipo de actividades. ¿Podría servir la IA para analizar y decidir por qué candidato votar en una elección? Buena pregunta. O saber quién miente de los candidatos, o quién es más congruente, o quién ha cumplido más con sus promesas públicas. Fíjate que yo creo que sí, en base a cómo lo ha dado y en base a cómo se ha caracterizado y si responden las preguntas a cómo es, yo creo que sí. La ventaja de esta IA es que se detecta cuando tú estás siendo robotizado, o sea, cuando contestas, ensayaste una pregunta, ¿no? Y tratas de contestar a cuando está naturalmente, porque existe algo que se llaman microexpresiones del lenguaje no verbal. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, si yo te digo, dilata tus pupilas y dilátalas, no puedes hacerlo. Eso depende si te da la luz, ¿no? Esas son reacciones o microexpresiones. Entonces, si le ponemos eso a un posible presidente más adelante, veremos si ensayó la respuesta, si tiene táctica o no. Te la voy a poner así de fácil. Si yo te pongo una de esas grabaciones de Alito Moreno por un lado y de Laida Sansores por el otro lado, la inteligencia artificial me podría decir cuál es el origen de la grabación, y si es original, si está actuando bajo presión, por ejemplo, si está fingiendo y ese tipo de cosas. No si está fingiendo, pero sí te va a decir cuál es su valor intrínseco real, del por qué lo está haciendo. A lo mejor su intrínseco solamente es su beneficio es el económico, o su beneficio es en verdad el impacto social. Sí te lo va a detectar totalmente. Si tú pones un video contestando estas preguntas tal cual, lo va a detectar. Va a decir aquí hay nerviosismo, subió demasiado su ceja, se tocó su nariz, lenguaje no verbal, así está mintiendo. O eso no es congruente, lo que dijo al inicio de esta pregunta, con la última ya no hubo congruencia. Entonces lo estudió. Pero hay quienes hablan con tal seguridad, con tal fuerza, con tal que saben mentir de una manera extraordinaria, que saben actuar de una manera extraordinaria. Eso lo puede detectar la inteligencia artificial. Es que es técnico. Como sabemos, cuando alguien está estudiado en lenguaje corporal, lo puede hacer a su conveniencia, técnicamente. Pero cuando no, es lo que te comento, hay microexpresiones que no podemos evitar, hay microexpresiones que no podemos ocultar, ciertas levantadillas de cejas, ciertas, cuando hablas mini sonrisas, eso lo detecta y puede decir, mira, aquí hubo un cambio que no tuvo que ver con lo que dijo y podría predecir. ¿Qué podemos esperar en términos de avance y aplicaciones de inteligencia artificial? De cuanto a avances y aplicaciones. Sí. Pues ya ahorita ya está robots que te hacen las compras, si ha visto.
Ahorita ya hay agentes de IA que le dices, oye, mándale un correo a tal y dile esto con voz y lo hace. Entonces yo siento que, y lo que tiene proyectado, por ejemplo, OpenAI, el dueño de ChatGPT, quiere hacer una inteligencia artificial que es ChatGPT, que lo haga todo. Ahí decirle, oye, necesito que me programes una página web, la mandes, la subas para aumentar, te lo desarrolla ahí mismo todo. Entonces ya hay los vehículos ya se mueven solos. Sí. La verdad el alcance ni siquiera podría predecirlo. Por ahí vi un video de una información sobre un Tesla uno de estos autos, no sé si llamarles autónomos o qué cosa, Sí. se manejan solos, que se sale de control y bueno, se convierte en un peligro brutal. Sí. Hay esa posibilidad. Sí, totalmente. Porque al final de cuentas la inteligencia artificial todavía no es 100% segura. Aún tiene errores, aún tiene fallas, pero si lo proyectas unos 20, 30 años, te apuesto que va a ir mejorando. Eric, ¿qué medidas se pueden tomar para mitigar los efectos negativos y maximizar los beneficios de la IA? Capacitación, entenderla, estudiarla, comprenderla para qué está hecha, ver cómo la puedes utilizar tú a tu favor, ya sea si eres empleado, emprendedor, tal cual, y quitar quizás un poco esa mentalidad del miedo al cambio. Prácticamente lo mejor que puedes hacer es estudiarla por ti mismo. Vela, analízala, pruébala. Hay muchas formas gratis ahí en internet en las que tú puedes darle una pequeña prueba y empezar a aplicarla a ti o a tu vida laboral. Incluso tengo personas en el Conexión 5A que la utilizan, fíjate, son religiosas, ¿no? Entonces la utilizan para que les den un ejemplo de esta cita bíblica con respecto a lo que ellos van a estudiar y le explica parte de la Biblia y ellos van y lo hablan, por ejemplo. Tengo enfermeras que dan seguimiento a sus pacientes. Tengo un caso de éxito en mis redes sociales que en 19 días mejoró al paciente. Solamente con tomarle fotos y decir, obviamente ella es conocedora de enfermería. Le da el diagnóstico, va y le sugiere curaciones, puedes hacer esto, y ella dice, ok, esto sí, lo aplica, 19 días y el cambio se ve total. Pero es ético que una enfermera, y es ético y es profesional que una enfermera, por ejemplo, aplique las recetas, vamos a llamarle así, o los tratamientos que le dice inteligencia artificial sin el auxilio y la autorización de un doctor? Como tal, hasta donde la enfermera corresponde. Ella no puede hacer cosas de doctor. Sin embargo, la enfermera sí tiene que dar un proceso de seguimiento de curación. Y eso sí se lo puede dar. Es ético, depende también de la enfermera. Ella también necesita criterio propio. Lo que voy es que no debes dejar que la herramienta lo haga todo por ti. Tú puedes ver y decir, no, pero es que esto no, porque el paciente no genera eso. Entonces le das el contexto, es que eso no se puede, entonces te sugiere otras cosas. Entonces, así sí da el seguimiento. Son las 5 de la tarde con 35 minutos. Entonces, medidas que se pueden tomar para mitigar los efectos negativos y maximizar los beneficios. Es como tal la capacitación. Invitar como tal a conocerla es la mejor medida. Si quieres prevenir una estafa, conócela. Si quieres maximizar y potenciar lo que tú haces, conócela, ¿no? Capacítate, instrúyete. Hay muchos lugares, Infortab, nosotros. Si tú estás dispuesto a aprender, nosotros estamos dispuestos a enseñarte. ¿Las universidades están al día en inteligencia artificial? Hay algunas universidades que las dan en clase. Pero no todas. No todas. Todavía no. Lo malo es que, por ejemplo, Ciudad de México ya lo toma, o otros lugares, Monterrey, donde tenemos clientes, ya lo toman, lo están tomando bien. Pero Tabasco aún no. Tabasco siempre tiende a quedarse en esas cuestiones tecnológicas. El objetivo es que vean o poner a Tabasco en el mapa, que también sabe utilizar inteligencia artificial y que también hay personas con talento que la pueden usar para potenciarla. Ese es el objetivo tal cual. Quien quiera de los servicios de tu compañía, ¿qué tiene que hacer? Ya sea que pueda escribir directamente
a la empresa en NLTS Solution, ahí están los números, ahí está todo, ahí hay casos de éxito, ahí está todo tal cual. O escribirme a mí normalmente, Eric Díaz Olan son mis redes sociales. Ahí escríbame, ¿sabes qué? Yo quiero, yo le he usado, a mí me ha servido, etcétera, etcétera. Lo importante es que le sirva a todos, a todos, a todos. Ahí hay casos de éxito de madres solteras que incluso la están utilizando para mejorar la crianza de sus hijos. Mira. Imagínense. Aquí hay algo muy importante. Los niños que van a nacer en esta generación no son los mismos de la antes. Los que van a nacer ahorita van a nacer en una generación digital, donde ya todo es inteligencia artificial, donde ya casi todo está automatizado. Entonces esa es una nueva generación, ya estaban los baby boomers y todo, es una generación que se le llama la generación beta. Mis hijos, cuando yo tenga mis hijos, pues van a nacer en una generación llena de inteligencia artificial. ¿Sí ven? Oye, pero yo, por ejemplo, no cambio ni de chiste todo lo que me pasó. No había, ¿cómo se llama? No Ni había celulares, teléfonos, no celulares, ni ese tipo de cosas. Teníamos una televisión que apenas si se veía porque desde la Ciudad de México llegaba la señal y con confeti le decíamos, ¿no? Y nos la pasábamos jugando fútbol, subiéndonos a los árboles, jugando todas aquellas cosas que se jugaban en aquellos tiempos, encantado, toca-toca, esconde-esconde, mil cosas. Había muy pocos niños obesos. Sí. La mayoría eran poquísimos, de 10, 1, por decir. Hoy tenemos al revés la medida, ¿no? De 10, 6 sí. son obesos. Y eso es parte del resultado de todo esto. Sí, totalmente es parte de la evolución. Como tal, nosotros vivimos... Pero eso es evolución. Pero negativa en cierta parte. Y ahí depende igual de la crianza de los padres, ¿no? Hacia los hijos, de que a pesar de eso, pues limitarlos, darles buena alimentación. No todo es culpa de la IA o la tecnología. También tiene que ver de la crianza de los padres hacia sus hijos. Que le implones, oye, no comas esto, te hace daño, come esto, ¿no? Entonces, aunque esté la IA como tal, también depende de los valores de cada persona. Que es lo que buscamos en el mismo Gen Talent que le doy en NLTS Solution. Es el valor de la persona. No tanto eso, o sea, hay muchos obesos, pero pues ¿qué hacen los papás? Le siguen dando sabritas, le siguen dando galletas. No, oye, limítalo. El otro día escuchaba además que decían, no, pobrecito el niño, ¿cómo le van a quitar la comida chatarra si es su felicidad? Híjole. No, pues ¿cómo? Pues sabes cuál es el futuro, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Sí, claro, ya lo sé. Y eso no es culpa de la inteligencia artificial, es culpa del papá, ¿no? ¿Qué quieres agregar para cerrar esta plática, Eric? Como último, yo más que representar a una empresa, yo quiero representar a esas personas que en verdad tienen talento, tienen capacidad y a veces solamente necesitan una oportunidad, ¿no? Esa es una. Otra, también quiero incentivar a las personas en general a que la inteligencia artificial, aunque nos guste o no nos guste, es un hecho que ya está. Si ahorita nosotros lideramos el cambio, como cuando el internet hizo un boom, pues muchas personas vamos a poder posicionarnos en cuanto a mejores oportunidades laborales, en cuanto a buscar mejor las oportunidades. Cuando una empresa use inteligencia artificial va a abrir toda una línea nueva de empleo. Entonces los que estén adaptados la van a tomar, por ejemplo. Y que pierdan ese miedo a que es negativo. Como tal, todo en exceso es malo, hasta lo bueno en exceso es malo. Todo es también tiene que ver mucho la ética personal y lo más importante, capacítense. Luego, dentro de un tiempo, no necesito ser mago o brujo para detectar que dentro de cierto tiempo la inteligencia artificial va a rebasar a los que no se empiecen a adaptar. Entonces, si ustedes quieren aprender y están dispuestos a aprender, yo estoy totalmente abierto a enseñarles. A las empresas también. Si en verdad quieren talento real, yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Esa es mi función y mi finalidad. Muy bien, pues es el ingeniero Eric Díaz Solán. Él es el CEO de su compañía NLTS Solutions.